Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 6 en la serie de redes neuronales artificiales. El día de hoy vamos a desviarnos un poco del tema de las redes neuronales artificiales para presentar el método del descenso del gradiente, puesto que este es muy importante para deducir nuevas reglas de aprendizaje para neuronas más avanzadas. En este video les presento la idea del modelo lineal de aproximación para datos dispersos, por lo cual, dada una distribución de datos, vamos a intentar asociar la mejor línea recta posible, que sea capaz de predecir el comportamiento global de estos datos. Para poder contar con un criterio adecuado de selección de esta recta, introduciremos el concepto del error cuadrático, repasaremos los conceptos de superficies y de campos gradientes, que son necesarios para definir el método de descenso del gradiente que nos permitirá la minimización del error cuadrático en la selección del mejor modelo lineal de aproximación para nuestros datos. En videos posteriores utilizaremos este conocimiento para deducir la regla delta de aprendizaje de la neurona Adaline y de otras más. Así que no se diga más y acompáñenme en este interesante video. Vamos a comenzar hablando de un concepto muy simple, que es el de la línea recta. Esta ecuación se le conoce precisamente como su forma ordenada al origen, y sabemos que m representa la pendiente, que es la inclinación de esta recta respecto a la horizontal, que es el eje X, y b es la ordenada al origen, es decir, es el valor que toma la recta cuando X es igual a 0 y pasa precisamente por el origen. Así que en efecto esta amplitud que vemos aquí es b, mientras que el parámetro m llamado pendiente se refiere precisamente a esa inclinación que les comentaba. Otra forma de interpretarlo es pensar en que por X cantidad de distancia sobre la horizontal, nos desplazamos una correspondiente cantidad de distancia sobre la vertical, de tal manera que mientras m sea más larga, más grande su valor, esta recta va a estar cada vez más inclinada. Mientras m sea cada vez más pequeño su valor, más aproximado a 0, la recta va a tender a ser más horizontal. Si m es igual a 0, la recta es horizontal, y si m es negativa, entonces la recta se mueve hacia abajo. Si ahora pensamos en esta otra línea verde, y pensamos en que la recta amarilla tiene la pendiente m1 y la recta verde tiene la pendiente m2. Otra forma de interpretar el parámetro m que representa la pendiente en ambas rectas o en la recta que sea, es simple y sencillamente pensar que este parámetro nos ayuda a girar la recta respecto al punto en el que pasa en las ordenadas cuando x es igual a 0. Si nos damos cuenta, tenemos exactamente el mismo valor b en ambas rectas, la misma ordenada al origen. Por lo tanto, la recta verde y la recta amarilla pasan precisamente por ese punto. Aquí tenemos b. Y el efecto que tiene variar la pendiente es rotar la recta. Estamos dando una rotación alrededor de este punto. Es decir, si nosotros incrementamos la pendiente, va a rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si nosotros la decrementamos, va a suceder lo opuesto. Por otro lado, si nosotros ahora consideramos esta recta roja que es paralela a la recta amarilla, puesto que tienen la misma pendiente, el efecto que tiene variar el parámetro b, que es la ordenada al origen, es desplazar la recta hacia otro punto de cruce con el eje y. En este caso, la amplitud que tiene la recta roja cuando x pasa por 0, lo vemos aquí. Sería toda esta cantidad b2 asumiendo que es mayor que b1. Sin embargo, porque la pendiente de ambas rectas son iguales, estas rectas son paralelas. Entonces vemos que con la pendiente y con la ordenada al origen nosotros podemos variar el comportamiento de la línea recta. Con la pendiente la podemos rotar respecto al punto por el que corta con el eje y con el valor b podemos desplazarla ya sea hacia arriba o hacia abajo, y de tal manera podemos configurar cómo se comporta esta recta en el plano XY. Ahora vamos a imaginarnos el mismo plano, XY, pero vamos a pensar que tenemos una distribución de datos, quizás correspondientes a alguna medición utilizando algún instrumento para registrar el comportamiento de algún fenómeno. Vamos a imaginar que nuestra colección consta de n datos o de n muestras, desde la primera, la segunda, la tercera, etc., hasta la última, la enésima muestra. Y la idea aquí es que a cada dato xy le corresponde una medición y, un correspondiente valor, digamos, de salida. Podríamos pensar que x es el dato de entrada y y es el valor de salida de algún sistema.
Así que cada uno de estos puntos que vemos en pantalla está caracterizado por un par, su correspondiente X con su correspondiente Y. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto que vemos aquí, esta distribución más o menos aleatoria de puntos, con la ecuación de la línea recta que analizamos hace unos momentos? La respuesta es simple. A esta distribución puede asociársele una línea recta. Podríamos pensar en esta recta amarilla que acabo de dibujar, y desde luego ya sabemos cuál es la ecuación de esta recta. Pero hemos dicho que los parámetros m y b, la pendiente y la ordenada al origen, me permiten configurar el comportamiento de esta línea recta que acabo de dibujar. ¿Será esta la única recta que podemos asociar a esta distribución de puntos, o existirá alguna otra? Quizás esta recta azul que tenemos también ahora dibujada en pantalla y que evidentemente es diferente de la recta amarilla inicial. Sin embargo, si vamos a hablar de estas dos rectas, tenemos que distinguirlas. Desde luego, la recta amarilla tendrá una pendiente m1 y una ordenada al origen b1, que es diferente de los parámetros que tiene la recta azul, a la cual vamos a denotar como y igual a m2x más b2, donde m1 y m2 son distintas, tanto como b1 y b2 también son distintas. Ahora bien, si nosotros pensamos en los puntos rojos como datos, ¿cuál de estos dos modelos de recta, la recta azul o la recta amarilla, servirá mejor para predecir el comportamiento de los puntos rojos? De hecho, quizás ninguna de las dos que vemos aquí en pantalla sea el mejor modelo que podamos elegir. Habrá una recta que prediga con mayor precisión que alguna de estas dos rectas, o que las dos, cuál es el comportamiento de estos puntos rojos, a pesar de que no pase exactamente por ninguno de ellos, o al menos no todos a la vez. Bien, la idea es que como nosotros podemos variar m y podemos variar b, podemos tener aquí un conjunto infinito de rectas con las cuales podamos modelar el comportamiento de estos puntos rojos. Pero de todo ese conjunto infinito de rectas vamos a suponer que existe una que es la mejor, que predice con mayor precisión el comportamiento de los puntos rojos. Por lo tanto, tenemos que medir de alguna forma el desempeño de esa recta, es decir, que tenemos que tener una forma de medir su precisión, qué tan acertada es, y esto desde luego está relacionado con el error que se comete en la predicción. Es decir, si nosotros utilizamos en este caso la recta amarilla para ilustrar la idea, nosotros podríamos pensar que cuando tenemos este dato xy, ya sabemos que le corresponde el valor y, pero el modelo que elegimos, que es esta recta amarilla, me está arrojando otro valor. Aquí veríamos cuánto vale esta recta y igual a mx más b cuando nosotros sustituimos el valor de xy, y evidentemente vemos una diferencia entre esos dos datos, a la cual vamos a denominar error. Sin embargo, vamos a empezar por establecer el nombre de este dato, de este punto verde. Ya tenemos su abscisa, su valor en x, pero ahora necesitamos su correspondiente valor en y, al que naturalmente asignaríamos el valor de y, sin embargo ese valor ya lo utilizamos para representar al dato. Y aquí hago hincapié en que estos datos pueden representar lecturas de sensores, por ejemplo, y representan por lo tanto la realidad. Sin embargo, esta línea amarilla representa un modelo con el cual nosotros podamos describir de manera funcional esta relación que hay entre estos puntos, aunque solo sea de forma aproximada. Ok, como no le podemos llamar y, vamos a llamarle y con este gorrito circunflejo, vamos a llamarla así simple y sencillamente, y le vamos a nombrar y-ésima estimada. Aquí lo tenemos, así las vamos a distinguir. Por lo tanto, ahora sí podemos nosotros corregir un poco la notación en esta línea recta, es decir, el dato que me va a arrojar la línea recta pues es un valor de y, ciertamente, pero es un valor estimado. No es el valor real que realmente reportan, digamos, los sensores de un sistema o los datos de una encuesta, por ejemplo. Sí es, sin embargo, el dato que reporta el modelo que estamos eligiendo para caracterizar este fenómeno. Y en particular, como vamos a evaluar la recta únicamente en los puntos donde tenemos los datos, aquí podemos ponerle el subíndice y a ambas variables. De esta forma tenemos este modelo. Esta recta, con selección adecuada de los parámetros m y b, intenta representar el comportamiento que dio origen a todos estos datos aquí descritos en rojo, que presentan la evolución de un fenómeno en la realidad. Una pregunta muy interesante es por qué escogimos una recta. Podríamos haber elegido alguna otra tipo de figura que representara los datos con mayor precisión. Sin lugar a dudas podemos hacer eso, pero la ecuación no iba a ser tan sencilla, iba a ser un modelo tipo y igual a una función no lineal de x. Esta función puede ser muy complicada. Por otro lado, la recta amarilla es muy simple.
solo tiene 2 parámetros para configurarla. Así que en efecto estamos sacrificando algo de precisión por la simplicidad. Sin embargo, estamos interesados en obtener la recta que sea más precisa. Y dado que ya pudimos distinguir entre los valores reales y los estimados, vamos a definir el error que comete este modelo de la recta cuando se intenta estimar con ella el comportamiento de cada uno de los diferentes datos, puesto que si logramos que ese error sea el más pequeño, entonces estaremos seguros de que esa es la mejor recta posible, sería la mejor recta que podemos elegir. Muy bien, entonces a esta diferencia entre los valores de los datos reales y los estimados vamos a denominarla error. Sin embargo, vemos que hay diferentes errores para diferentes datos, por lo tanto vamos a asociarles igual el índice i para hacer notar que es el error que se comete cuando presentamos el iésimo dato. Por lo tanto podemos definir este iésimo error como la diferencia que existe entre el dato real de salida menos el dato estimado de salida para el dato de entrada, desde luego iésimo. Aquí tenemos la variable i, el índice i, y como podemos notar i va desde 1 hasta el número total de datos que tenemos, n mayúscula. En el caso que vemos en pantalla, hay que notar que el valor real es mayor que el valor estimado, por lo tanto aquí el error va a ser positivo. Veríamos que como el punto rojo está precisamente por encima de la recta amarilla, este error es positivo. Por lo tanto aquí en este punto número 1 tendríamos un error negativo, puesto que este dato está por debajo de la recta amarilla. De esta forma podemos definir el error total como simple y sencillamente la suma algebraica de todos los errores. Sin embargo, si lo definimos de esta forma tan simple, vamos a notar que podemos equivocarnos fácilmente, porque si nuestro objetivo es escoger la recta que comete menos error, el problema real con esta elección es que podemos pensar que existen datos, o puede darse el caso en el que datos que estén muy cerca de la recta, vamos a pensar todos con errores positivos, todos los puntos por encima de la recta, se cancelen, sean suficientes para cancelar un gran error negativo. ¿Y cuál sería el problema con esto? Podríamos pensar, bueno, el problema realmente es que a pesar de que nuestro modelo prediga con mucha precisión cuáles son los valores para los primeros datos, en el último dato vamos a cometer un gran error. Es decir, nuestro modelo no es realmente fiel a todos los datos al mismo tiempo. Cometemos un gran error cuando consideramos el último dato en este ejemplo que vemos aquí. Otra situación que podemos encontrar también con mucha facilidad al hacer esta elección es la que tenemos aquí descrita del lado derecho de la pantalla, en el que vamos a imaginarnos que este dato con este error positivo se cancela con el error cometido por este penúltimo dato, y aquí podríamos ver cómo casi son de la misma magnitud, entonces entre ellos cuando se sumen se van a cancelar. Y vamos a imaginarnos que entre estos tres valores algebraicamente suman toda esta magnitud, de tal manera que cuando se sumen estos tres valores van a cancelar a este otro valor de aquí. Entonces este y este sumados se cancelan con este de aquí, pues nuestro error total sería precisamente 0. Pero eso no quiere decir que esta recta amarilla sea el mejor modelo. De hecho vemos que no predice casi con precisión el comportamiento de estos puntos rojos para casi ningunos datos, quizás solo para este. En este caso, una recta muy diferente, completamente diferente, con pendiente contraria y también con ordenadas al origen completamente distintas, funcionan mejor. Sería un mejor modelo, pasa más cerca de todos los puntos al mismo tiempo. Sin embargo, el error de la recta amarilla, calculado de esta forma, como error total, la suma algebraica de los errores, fue 0 en esta ocasión. Por lo tanto, el hecho de tener un error total igual a 0 no quiere decir que tengamos un buen modelo. Una forma de hacer frente a esa situación y resolver el problema es pensar en el error cuadrático. Simple y sencillamente al error simple lo elevamos al cuadrado y vamos a definir este término conocido como suma del error cuadrático. Aquí lo tenemos, es simple y sencillamente a todos los errores cuadráticos los sumamos y los vamos a multiplicar por un medio. La razón de hacer esto la vamos a ver pronto. Pronto vamos a entender que esto es una elección que nos conviene, es decir, es de utilidad y es simple y sencillamente una constante que multiplica todo este error cuadrático. Lo importante es que en este caso sí, si la suma de error cuadrático, por sus siglas en inglés, sum of square error, es igual a 0, podríamos darnos cuenta que no cometemos error en ningún dato.
Todo esto es debido a que estos errores, por supuesto, siempre son no negativos, es decir, o son positivos cuando hay diferencia. Incluso aquí, por ejemplo, en este error 1 que es negativo, pues sí es negativo, pero al elevarlo al cuadrado se convierte en un término positivo. Lo mismo sucedería para este error 4 aquí, si lo elevamos al cuadrado, se convierte en un número positivo. Y la única forma de obtener un error cuadrático igual a 0, pues es simple y sencillamente que todos los datos en la realidad coincidan con los datos que nos predice nuestro modelo de esta línea recta. Por supuesto, si nuestra distribución de datos es como la tenemos aquí en pantalla, nunca vamos a obtener un error cuadrático igual a 0. La suma del error cuadrático nunca va a ser 0, pero sí podemos ver que siempre va a ser positiva, es decir, este término también siempre es positivo. Y como les comentaba, si esta suma de error cuadrático es 0, lo único que pasa es que implica que los datos reales son iguales a los datos estimados, siempre, para todos nuestros datos. Es decir que estos datos rojos estuvieron acomodados en una línea recta desde el principio y nosotros la seleccionamos. Pero hasta aquí lo importante es que hemos llegado a la conclusión de que utilizar el error cuadrático, la suma de error cuadrático, es mejor que utilizar el error total, puesto que ya vimos los problemas que acarrea esta forma de calcular el error. Para ilustrar el principio de operación de esta suma de error cuadrático, vamos a considerar la situación mostrada aquí en la pantalla, donde tenemos que esta recta azul para nosotros es un buen modelo, al menos para los primeros 5 datos, pero para el último dato, el sexto, ya no. Vemos un gran error. Se comete un gran error cuando nosotros intentamos estimar el valor del último dato con el modelo de esta recta que hemos elegido. Sin embargo, debido a que ahora todos los errores son considerados al cuadrado, todos son mayores que 0. Así que aquí el término de error va a ser bastante grande. Por lo menos va a ser el cuadrado de este gran error que tenemos aquí. Este es el término que va a dominar toda esta expresión. De tal manera que si queremos escoger la recta más precisa, tenemos que minimizar ese error cuadrático. Tenemos que seleccionar una recta de tal manera que la suma de todos los errores sea lo más pequeño posible. Como todos los puntos aquí no están en una sola recta, es decir, jamás podríamos, dada esta distribución de puntos rojos, seleccionar una recta que pase por todos al mismo tiempo, entonces vamos a tener un error cuadrático diferente de 0. La suma del error cuadrático siempre va a ser distinta de 0, pero va a ser positiva en este ejemplo. En ese sentido, la recta que vemos aquí de color verde establece un mejor compromiso entre los errores cometidos en cada uno de los datos. A pesar de que todavía se cometen errores y que, como les comento, siempre se van a cometer dado que esta distribución no es una línea recta, al menos los valores que ahora vemos aquí en esta parte del dibujo ya no son tan grandes. Estos errores ya no son tan grandes. De tal manera que el cuadrado, la suma de error cuadrático va a ser ahora menor que la que cometía esta recta azul. Porque si nosotros pensamos que aquí el error cometido es 2 negativo, pero al cuadrado, el error cuadrático sería 4. Y aquí es aproximadamente la misma distancia, tendríamos 4. Y vamos a despreciar estos otros por ser muy pequeños. Pensaríamos que 4 más 4 sería 8. Entonces en este caso, para la línea verde, la suma de error cuadrático sería un medio de 4 más 4. O sea, simple y sencillamente 4. Pero para la recta azul que inicialmente trazamos, vamos a imaginarnos que aquí en efecto fuera ahora una unidad. Esta longitud que vemos al cuadrado sería igual 1. Despreciando los mismos 4 datos al principio, vamos a imaginarnos que ahora tenemos aproximadamente el doble, es decir, si aquí eran 2 unidades que dio origen al 4 por ser 2 al cuadrado, ahora tendríamos 4 otra vez. Entonces, o sea, tendríamos 2 más 2, toda esta distancia sería igual a 4, pero al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, para esta recta azul que vemos aquí, la suma de error cuadrático sería un medio de 1 al cuadrado, que es 1, más 16, que es 4 al cuadrado. Esto es 17 medios. Desde luego 17 medios es mayor que 4, puesto que para ser precisos en realidad es 8.5 mayor que 4, desde luego.
Esto confirma nuestra idea de que la recta verde es una mejor elección que la recta azul, debido a que no comete tanto error cuando intentamos estimar los datos. Y ya vimos que en efecto este valor de error cuadrático, esta suma de error cuadrático varía dentro de los números positivos, y que hay algunos modelos que cometen menos error que otros modelos. Debe haber uno que sea mejor. ¿Cómo podremos seleccionarlo? Es decir, debe haber uno que sea el mejor posible. Ok, hay que recordar que esta ecuación de la recta es el modelo con el que queremos estimar el comportamiento de estos puntos, pero tenemos que seleccionar la recta que cometa el menor error cuadrático, es decir, el mínimo error cuadrático. Sin embargo, podemos utilizar la idea de cálculo para detectar ese mínimo. Es decir, si nosotros tenemos una función y derivamos esa función respecto a sus variables y obtenemos un punto o una serie de puntos donde la derivada vale 0, podríamos estar seguros de que se trata de un máximo, de un mínimo o de lo que se conocen como puntos silla. Sin embargo, por la construcción de esta suma de error cuadrático podemos darnos cuenta que solo es posible tener mínimos, no puede tener máximos, porque esta función pues es cuadrática. Conforme más grandes sean estos términos, pues va a tender hacia el infinito. Además, esta expresión pues la podemos sustituir aquí en esta parte de la suma de error cuadrático, porque precisamente es con las variables m y b, es decir, con la pendiente y la ordenada al origen, que nosotros podemos cambiar el comportamiento de la recta, de tal manera que seleccionar la mejor se trata simple y sencillamente de elegir m y b adecuadas. A estas les vamos a llamar parámetros, puesto que en este caso además los datos, que son estos pares ordenados, x1, y1, x2, y2, x y, son datos constantes, ya están proporcionados por el problema y no pueden cambiar. Una vez sustituyendo la expresión de la línea recta aquí en el valor estimado, los datos de salida, podemos establecer esta expresión de la suma del error cuadrático y nos damos cuenta que efectivamente m y b, los parámetros de la recta, son las variables de este problema. Y por esa razón podemos establecer que la suma del error cuadrático es una función de dos variables, m y b, los parámetros de la recta nuevamente. Este tipo de funciones escalares que dependen de dos variables se conocen como superficies. En particular, si pensamos en esta superficie de la suma del error cuadrático descrita sobre el plano formado por las variables m y b, que son los parámetros de la recta nuevamente, podríamos darnos cuenta que tiene más bien la forma de un paraboloide de sección elíptica. Este paraboloide en particular presenta un mínimo precisamente en su vértice. Eso significa que existen dos valores, b estrella y m estrella, que si nosotros los seleccionamos, obtenemos que la suma del error cuadrático es la más pequeña posible. Aquí tendríamos precisamente el mínimo. Es ahí donde se obtiene precisamente el mínimo de esta suma, el mínimo del error. Por lo tanto, estos parámetros b estrella y m estrella serían los parámetros necesarios para que esta recta fuera la mejor recta capaz de predecir el comportamiento de los datos de nuestro problema original. Y precisamente vemos que este valor mínimo es el que se obtiene evaluando esta expresión de la suma de error cuadrático, sustituyendo estos valores especiales específicamente. Es el mínimo porque se satisface lo siguiente: este valor es el mínimo precisamente de todos los posibles valores que puede tomar esta suma de error cuadrático. Cualesquiera que sean los valores, si nosotros los dejamos variar m y dejamos variar b, solo podemos obtener el mínimo cuando sustituimos los valores especiales, que colocan precisamente a nuestra suma en este vértice. De lo contrario, para cualquier otro valor, para cualquier otro punto m, b sobre el plano, vamos a obtener un valor del error superior al que se obtiene para este punto m estrella y b estrella. Ok, ahora vamos a utilizar las ideas de cálculo diferencial para que sea posible para nosotros vislumbrar un método que nos acerque o nos coloque de preferencia en ese mínimo. Así que para la siguiente charla vamos a considerar una función de dos variables, en este caso f de x1, x2, tenemos el plano x1, x2 y tenemos esta función escalar que define precisamente la altura asignada a cada par ordenado x1, x2.
se define esta superficie que vemos aquí en pantalla, y esta superficie es un poco más general que este paraboloide que vemos aquí en la parte superior derecha. Aquí podemos ver que tenemos puntos máximos, como aquí en estas partes rojas, y también tenemos puntos mínimos, los valles definidos por estas regiones azules. Ahora en pantalla tenemos a la misma función f de x1, x2, pero en el plano x1, x2 hemos graficado nosotros las curvas de nivel. Las curvas de nivel de esta superficie son precisamente contornos que se forman en el plano del dominio x1, x2, donde nuestra función alcanza la misma altura, es decir, si nosotros nos movemos a lo largo de una de estas líneas, siempre observaríamos que permanecemos a la misma altura. Entonces la altura del plano x1, x2 hacia esa función va a ser exactamente la misma siempre y cuando nos movamos sobre una de las curvas de nivel. Es decir, aquí siempre vamos a tener la misma altura porque nos estamos moviendo a lo largo de alguno de estos contornos. Aquí podemos ver que algunos de ellos son cerrados, otros no, como por ejemplo aquí parece haber unas líneas rectas que atraviesan todo, y pues estas no son contornos cerrados, pero de este lado tenemos estas que parecen elipses. Estos son contornos cerrados, y si nosotros tomamos los puntos x1, x2 que definen ese elipse, podríamos estar seguros de que la altura en estas montañas que se forman pues siempre iba a ser la misma respecto al piso, que es x1, x2, el plano que se forma por x1, x2. Vamos a presentar estos contornos de nivel o curvas de nivel en una gráfica bidimensional. Después de todo, solo están definidas en el plano x1, x2. Ahora en pantalla tenemos precisamente esos contornos de nivel, las curvas de nivel que se forman de esta gráfica tipo montaña, y nosotros podemos ver que aquí corresponde con el máximo que tenemos aquí, esta cúspide que vemos de esta gráfica, y tenemos otro máximo por acá, sería el punto que está aquí al centro de estos contornos. Pero por otra parte también tenemos a los mínimos. Los observamos aquí en estos valles precisamente, y corresponderían con estos puntos que estoy trazando aquí en azul al centro de estos otros contornos. Hay que notar que nosotros no podemos saber, solo observando las curvas de nivel, pues cuáles de estos puntos son máximos y cuáles son mínimos. En este caso nosotros lo sabemos simple y sencillamente al inspeccionar la gráfica, pero podemos definir las curvas de nivel precisamente como un conjunto. Son todos los puntos x1, x2 tales que cuando nosotros evaluamos esos puntos en nuestra función original, que es esta superficie, resulta en una constante. Además podemos calcular el gradiente de esta función construyendo este vector de sus derivadas parciales. Derivamos la función parcialmente respecto a x1, y después aquí en la segunda entrada derivamos parcialmente a la función respecto a la otra variable x2 en este caso. Por supuesto, debido a que f es una función de x1 y x2, este valor del gradiente también va a cambiar dependiendo del punto en el que nosotros lo estemos calculando. Por lo tanto, este gradiente no solo es una derivada, sino es un campo vectorial. Es decir, que a cada punto en el dominio x1, x2, a cada uno de los puntos, independientemente de si nos posicionamos sobre las curvas de nivel que calculamos o no, podríamos estar por aquí o por acá, nosotros siempre podremos asignar un valor para este vector gradiente, y es un vector porque va a tener dos componentes. Entonces en cualquier punto nosotros nos vamos a dar cuenta que existe un campo gradiente, existe de alguna forma, tiene alguna dirección, puesto que es un vector, y este vector nosotros lo podemos trazar para cualquier punto en el plano. Simple y sencillamente sustituimos los valores que queremos. Así que en este caso pues también el gradiente es una función de dos variables, x1 y x2, pero es un vector. Entonces tenemos esta idea nuevamente del mapeo que nos lleva de R2 a R2, puesto que tomamos un punto x1, x2 y le asociamos un vector. Muy bien, vamos a ver cómo se ve este vector gradiente superpuesto con las curvas de nivel. Muy bien, aquí tenemos esa situación precisamente a un poco más de detalle. La gráfica es un poco más grande para que se vea precisamente en la pantalla la dirección de este campo gradiente que tenemos graficado aquí en flechas de color rojo, y nosotros sabemos que aquí hay un mínimo y aquí también corresponde a este punto y a este respectivamente. También sabemos que existe un máximo aquí
y un máximo aquí, correspondientes a esta cima y a esta otra cima respectivamente. Si observamos el campo gradiente, no solo vamos a darnos cuenta de dos cosas. El gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel, es decir, siempre las cruza a 90 grados en donde quiera que nosotros las veamos, y además nos podemos dar cuenta que parece que todas las flechas apuntan hacia los máximos, es decir, se alejan de los mínimos. Ese es un resultado bien conocido en el cálculo vectorial de que el gradiente siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento local. Es decir, si nosotros estamos en un punto por aquí o por acá, pues lo que nos dice el gradiente es que si queremos llegar a esta cima y estamos aquí, en este punto, pues sería el equivalente de que nosotros estuviéramos físicamente colocados en este punto sobre la montaña, pero nosotros lo que vamos a hacer es caminar en la dirección que nos dice el gradiente. Por ejemplo, si estuviéramos por aquí, nos dice el gradiente que tendríamos que seguir más o menos esta trayectoria aproximada. Si conectamos todas las líneas, todas las flechas y seguimos su dirección, nos vamos a dar cuenta que tendríamos que caminar de esa forma para ascender a esta montaña precisamente y llegar hasta el máximo. Entonces el campo gradiente siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento local. Eso es importante porque tanto estos mínimos como máximos que tenemos en este tipo de gráficas son locales. Después de todo, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente quiere decir que si yo estaba posicionado en este punto aquí originalmente, el gradiente me llevó a esta cima y no me llevó a esta otra. No hay forma de que siguiendo las flechas del gradiente yo hubiera llegado a este otro punto que es otro máximo, la otra cresta. Para que eso sucediera yo tendría que haber estado colocado en algún otro punto, digamos por aquí, que físicamente sería un punto que estaría de este lado, sobre esta gráfica de las montañas, y al seguir las direcciones del campo gradiente, ahora sí, me doy cuenta que podemos llegar haciendo esta caminata hacia esta cresta esta ocasión, hacia el máximo. Aquí sería como que estos trazos que tengo aquí en color blanco serían como que la proyección de la caminata que realmente hice sobre el plano x1, x2. Hay que notar sin embargo también que esto no me lleva de manera directa, es decir, no me llevó en línea recta en ninguno de los dos casos. Eso no sucedió. Entonces parece que si nosotros seguimos al gradiente, hacia donde apunta el gradiente, vamos a llegar a los máximos locales dependiendo de donde iniciemos nuestras caminatas. Pero en el caso que estábamos discutiendo acerca de la suma del error cuadrático, nosotros no queremos llegar a los máximos. Queremos llegar más bien a los mínimos, puesto que el mínimo representa el mejor modelo posible de nuestra línea recta para modelar al comportamiento de los puntos dispersos que teníamos como resultado de una medición. Entonces, en ese caso no hay mayor problema. En vez de seguir el gradiente tal cual, pues lo seguimos en la dirección contraria. Es decir, si lo multiplicamos por menos, nos vamos en la dirección contraria y en vez de llegar a los máximos, estaremos llegando a los mínimos. Vamos a ver eso en la gráfica precisamente. Ok, entonces sigue siendo la misma gráfica, lo único que hemos hecho es invertir el sentido del campo gradiente y desde luego podemos ver cómo nos lleva ahora hacia los mínimos. En otras palabras, si se nos ocurre caminar en la dirección contraria al sentido del gradiente, lo que va a pasar es que vamos a llegar a los mínimos en vez de llegar hacia los máximos. Aquí nos estamos yendo en el sentido negativo del gradiente. Nuevamente esto es en un sentido local. Si nos encontramos posicionados en algún punto en particular, no necesariamente vamos a llegar a algún mínimo en específico. Podemos llegar a este otro mínimo. Sucede exactamente lo mismo. Es un comportamiento local. De tal manera que si empiezo aquí y sigo la dirección contraria al campo gradiente, voy a llegar a este valle y no a este de aquí. De manera similar, si empiezo de este lado de la montaña, digamos aquí, pues voy a llegar a este valle y no a este de acá. Tendría que moverme. Así que, ¿a qué mínimo llego? Bueno, pues eso depende de qué punto es en el que empecé a caminar. Muy bien, vamos a imaginar ahora que comenzamos nuestra caminata en un punto inicial llamado x1, 0, x2, 0. Este 0 de aquí es un superíndice, no es un exponente. Lo único que indica es que es nuestro punto inicial.
A partir de ese punto nosotros, digamos, vamos a seguir caminando exactamente en la dirección que es una línea recta, porque los vectores pues son flechas. Digamos, vamos a caminar a partir de ese punto en la línea recta que nos indica el vector negativo del gradiente hasta la siguiente curva de nivel. Y en este punto, donde vemos aquí esta nueva curva de nivel, a ese punto vamos a llamarle ahora x1, x2, pero con superíndices 1. Aquí estaríamos posicionados en esta ocasión y vamos a repetir el procedimiento. Vamos a caminar en la línea recta que nos indica la flecha del gradiente, por supuesto negativo, y vamos a caminar hasta la siguiente curva de nivel, digamos hasta esta línea recta que se ve aquí. Entonces, siguiendo esa dirección llegaríamos a este punto, que desde luego sería x1, 2, x2, superíndice 2. Y como ya se pueden imaginar, vamos a repetir ese procedimiento n veces, de curva de nivel en curva de nivel, hasta que lleguemos precisamente a el mínimo. Sin embargo, hay que notar que las curvas de nivel se me acaban antes, así que pues tendríamos en realidad que llegar hasta este punto y ya. Sin embargo, las curvas de nivel se me acaban en esta gráfica. Yo ya no grafiqué más, pero siempre se pueden graficar más, así que nosotros podríamos seguirnos acercando hasta llegar a este mínimo o hasta quedar muy cerca de él, independientemente de cuántas iteraciones me lleve a hacer ese proceso. Parece que tenemos un algoritmo para, a partir de un punto inicial, conseguir el siguiente punto, y eso es que si tenemos este punto inicial, pues lo único que tenemos que hacer es restarle el gradiente. Entonces parece que para obtener el punto número 1, a partir del punto 0, lo que tenemos que hacer es caminar en la dirección negativa del gradiente. Aquí tenemos el gradiente nuevamente, la parcial de f respecto a x1, la parcial de f respecto a x2, pero con signo negativo para llegar a los mínimos. Sin embargo, hay que notar que la dirección del gradiente también depende de en qué punto estamos parados, y el punto inicial, desde luego, pues es este punto con superíndice 0, así que es ahí donde hay que evaluar el gradiente. Así obtendríamos el punto número 1 a partir del punto número 0. Estamos parados desde luego en el punto número 0 y evaluamos el gradiente en ese punto. Nos da una dirección y nosotros nos vamos en el sentido contrario de la dirección que nos da el gradiente, porque hay que recordar que queremos converger al mínimo y no a los máximos. Por eso este signo menos. Entonces nos movemos hacia el sentido contrario del gradiente y obtenemos un nuevo punto. Después lo que vamos a hacer es caminar en la dirección negativa del gradiente, pero correspondiente al punto 1. Así que lo que va a pasar es que si ya estamos posicionados en el punto número 1, porque ahí nos dejó el primer paso, vamos a evaluar ahora el gradiente en ese punto. Y vamos a irnos en la dirección contraria para obtener el punto número 2. Es decir, llegar a este punto de aquí. Y así sucesivamente. Es decir, que podemos generalizar este proceso de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Si en un momento dado estamos parados sobre el késimo punto, aquí lo tendríamos x1 superíndice k, x2 superíndice k, pensando que es este punto aquí, un punto digamos ya bastante avanzado. Simple y sencillamente en ese punto evaluamos el gradiente y nos vamos en la dirección contraria y obtenemos el siguiente punto. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos al punto mínimo que nos interesa o que nos quedemos en una región muy cercana a este punto. Sin embargo, aquí en este punto del video es conveniente observar algo. Si nosotros damos pasos muy grandes, puede pasar la siguiente situación. Digamos que estamos en este punto inicial y damos un paso muy grande en la dirección que me indica el gradiente, digamos me lleva hasta aquí, me brinqué varias curvas de nivel. A partir de aquí, de este nuevo punto, nos movemos en la dirección contraria al gradiente, es decir, seguimos este campo vectorial azul, pero seguimos dando pasos bastante grandes, es decir, aquí más o menos de la misma longitud, pues tendríamos que irnos hacia acá y podríamos quedar sobre esta otra curva de nivel, y de aquí lo que podríamos hacer es seguir en esa dirección. Entonces, si nosotros lo observamos aquí, pues para la tercera iteración estaríamos en un punto cercano. Aquí habría otra curva de nivel, es decir, siempre hay todas las que queramos, solo tenemos que variar esta constante, y hay que recordar que esos son números reales, hay una infinidad de ellos,
Y entonces, si seguimos dando pasos grandes, lo que va a pasar es que pues no voy a llegar jamás a ese mínimo. Me puedo quedar oscilando alrededor de ese valor sin realmente llegar. Esta es una situación mala, de hecho ya hasta me está dando miedo, esto ya parece un símbolo un poco esotérico de esos extraños. El caso es que debido a que nosotros seleccionamos un tamaño de paso bastante grande, jamás vamos a poder llegar al mínimo. Nos vamos a quedar en una vecindad, pero la situación puede ser aún peor. ¿Qué tal si hubiéramos seleccionado un tamaño de paso todavía más grande? Y bueno, vamos a exagerar precisamente para que sea ilustrativo, vamos a imaginarnos que nos vamos todavía más lejos y llegamos hasta por acá. No vamos a quedar cerca, sino que nos vamos a pasar. Es decir, si aquí me voy en la dirección negativa del gradiente, pero con este tamaño de paso ya me fui mucho más lejos. Y hay que recordar que aquí estamos sumándole un vector y como pueden ver aquí en esta gráfica, no siempre mide lo mismo. Es decir, para los puntos que están cerca del mínimo o del máximo, la magnitud de estos vectores es pequeña, pero cuando estoy lejos tiende a ser bastante más grande. Por lo tanto, como es proporcional al tamaño de estos vectores de gradiente, cuando yo esté aquí, en el siguiente punto, tiene asociado su campo gradiente, pero esa dirección del campo gradiente sí me va a enviar en la dirección correcta, pero el tamaño del paso que yo estoy dando puede ser que me deje cada vez más retirado, de tal manera que llegue un momento en el que, pues en vez de acercarme, a pesar de estarme moviendo en la dirección adecuada, en vez de acercarme, me voy alejando cada vez más. A ese fenómeno lo conocemos como divergencia, porque si yo ya llegué hasta este punto, aquí definitivamente ya no voy a regresar al mínimo que me interesaba, de hecho me voy a ir en la dirección del otro mínimo. Para prevenir ese efecto, lo que tenemos que hacer es seleccionar tamaños de paso adecuados, que sean suficientemente pequeños, de tal manera que garanticemos que vayamos tendiendo cada vez a estar más cerca del mínimo. Vamos a introducir ese tamaño de paso como este número alfa, y vamos a pensar que alfa pues es un número mayor que 0, pero menor que la unidad. En general es así como nos conviene pensar. Es decir, alfa es un número real positivo pero pequeño. Ok, vamos a analizar qué dice esta expresión por componente más o menos. Por ejemplo, si a x1 en vez de llamarle x1 superíndice k más 1 le llamara simple y sencillamente el nuevo x1, sería igual al x1 viejo, el anterior, menos alfa veces este término, la derivada parcial en el punto anterior, precisamente, desde luego respecto a la variable de la que estamos hablando. Pero si a esto se me ocurre llamarle incremento de x, por supuesto x1, obtendríamos esta expresión. ¿Dónde hemos visto esta expresión antes? Bueno, se parece peligrosamente a la siguiente expresión. Esta era una regla de actualización de nuestros pesos sinápticos, y hasta ahorita la que hemos visto es la regla de Hebb, por ejemplo, donde aquí se multiplica el valor de salida deseado con el valor de las entradas presentes, o con la regla del perceptrón, donde aquí lo que nosotros obtenemos es precisamente el término de error multiplicado por la entrada y por supuesto por esta razón de aprendizaje. Para nosotros en el método de gradiente esta alfa es el tamaño del paso, pero para el entrenamiento de redes neuronales este parámetro alfa se llama razón de aprendizaje. Entonces se parece a la regla de aprendizaje hebbiano y la obtuvimos precisamente de esta expresión, se parece mucho. Dicho sea de paso, a este método se le conoce como el método del descenso del gradiente, y hay que recordar que nosotros queremos encontrar mínimos. Es por eso que nos vamos en la dirección contraria del gradiente. Debido a que el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento, nosotros nos fuimos al revés, de ahí el nombre descenso. Descenso del gradiente quiere decir que nos estamos yendo en sentido contrario, pero estamos dirigiéndonos precisamente por la dirección, valga la redundancia, del campo gradiente, y a partir de estar en un punto, evaluamos ese campo gradiente en ese punto, nos vamos al revés y entonces obtenemos el siguiente punto que está cada vez más cerca del mínimo si nosotros seleccionamos el tamaño de paso adecuado. Por lo tanto estamos tendiendo hacia un mínimo local y por lo tanto este método del descenso del gradiente es un método de minimización. Si nosotros quisiéramos hacer maximización, entonces aquí nos iríamos en el sentido del campo gradiente, nos iríamos en su dirección y sería ascenso en vez de descenso. Pero nuevamente, en este caso, nosotros no estamos interesados en encontrar
el máximo, sino el mínimo, puesto que representa la mejor recta posible, capaz de predecir el comportamiento de nuestros puntos dispersos en el plano XY que habíamos estado tratando al inicio de este video. Así que para responder finalmente a la pregunta de cómo vamos a seleccionar la mejor recta capaz de aproximar o predecir con mayor precisión el comportamiento de estos puntos dispersos, pues es simple y sencillamente calculando el gradiente de la suma del error cuadrático respecto a sus variables m y b. Aquí los tenemos, los parámetros de la recta precisamente. Y después de calcular ese gradiente vamos a irnos en la dirección contraria a partir de un par inicial m y b iniciales. Y de ahí vamos a aplicar el método del descenso del gradiente seleccionando un tamaño de paso adecuado hasta que podamos converger a un valor aceptable que esté muy cerca del mínimo o que sea el mínimo de preferencia. Cuando la suma del error cuadrático tenga el valor más pequeño posible, en ese momento sabremos que nosotros hemos encontrado la mejor recta capaz de aproximar el comportamiento de estos puntos. Si calculamos la derivada parcial de la suma de error cuadrático como está descrita en esta expresión, respecto a la variable m, podemos hacerlo aplicando la regla de la cadena. Obtendríamos lo siguiente: simple y sencillamente pasamos un medio hacia adentro de la suma, y cuando derivemos esta expresión, pues este 2 se cancela con el medio por la regla de los exponentes para derivar funciones elevadas a un exponente entero, y después nos damos cuenta que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Así que la derivada del término que está dentro del paréntesis respecto a m es simple y sencillamente menos x y ésima. Aquí la tenemos. Por lo tanto tenemos esta expresión de la parcial de la suma de error cuadrático respecto a la variable m, que es la pendiente de la recta. De manera similar podemos obtener la derivada respecto a la variable b, que es la ordenada al origen, y obtendríamos lo siguiente. Aquí hay que aclarar que esta expresión con el signo negativo, es decir, si nosotros factorizamos el signo negativo, esta expresión es precisamente y estimada. En otras palabras, si seleccionamos el punto x y ésimo, vamos a obtener ese valor estimado aquí al evaluar la recta. Aquí lo tendríamos x y ésimo, entonces resultaría y ésimo. Y eso se está restando del valor que debe ser el que nos arrojan los datos de la realidad. Por lo tanto, tendríamos esta situación. Aquí nosotros vemos que la variable b solamente está multiplicada por menos, así que su derivada pues es menos 1. Estamos derivando precisamente respecto a b. Y lo que podemos hacer simple y sencillamente es sacar estos signos menos de toda esta expresión de suma. Aquí lo tenemos. Y también podemos factorizarlo del vector. Y aquí tenemos la expresión del gradiente precisamente de la suma de error cuadrático. Sin embargo, si nosotros vamos a aplicar el método del descenso del gradiente, tenemos que irnos en la dirección contraria. La dirección contraria al gradiente implica invertir los signos. Por lo tanto, aquí podemos calcular las expresiones para las pendientes. Nosotros proponemos una pendiente inicial y una ordenada al origen inicial, y a partir de ahí nosotros las vamos a ir actualizando conforme al algoritmo del método del descenso del gradiente. Lo que está escrito aquí de la parte derecha de la pantalla es exactamente análogo a lo que teníamos aquí en la parte izquierda, solo que aquí está escrito de forma vectorial y aquí lo tenemos por componente, siendo las componentes m y b, la pendiente y la ordenada al origen. Repetiríamos este proceso hasta que este parámetro fuera el más pequeño que encontráramos. Aquí tenemos este signo más, pero no hay que olvidar que en realidad corresponde a la dirección negativa del gradiente. Por eso estamos aplicando el método del descenso del gradiente y vamos a encontrar los valores m y b que minimizan el error cuadrático. Aquí la tenemos, de hecho minimizan la suma del error cuadrático. Así que una vez que este método converja a algún valor, pues nos vamos a encontrar con que en realidad hemos seleccionado la mejor recta en el sentido de los mínimos cuadrados para aproximar el comportamiento de estos puntos dispersos. Vamos a dejar este video hasta aquí. Hoy vimos el método del descenso del gradiente y también hablamos de la recta óptima en el sentido de los mínimos cuadrados. Aquí tenemos la suma del error cuadrático y esta recta es precisamente la que hace que esa suma se minimice. Así que es la recta mejor que podemos elegir en el sentido de los mínimos cuadrados.
de los errores cuadráticos mínimos. En el próximo video vamos a utilizar este conocimiento para elaborar la regla de aprendizaje de una red neuronal que se conoce como Ada-Line, y a pesar de que es muy similar al perceptron, tanto en su estructura como en su operación, su regla de aprendizaje nos abre todo un mundo de posibilidades para entrenar nuevas redes neuronales. Por eso es importante abordar esa neurona, que sin embargo tiene las mismas ventajas y las mismas limitantes que tiene la red perceptron. Pues bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en este video, agradezco mucho su atención, espero que se encuentren muy bien y que el conocimiento aquí presentado les sea de utilidad. Si este video les ha gustado, no se olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido de ustedes como siempre, esperando vernos pronto en el próximo video.